Hablaremos del destino de los papeles de Shelley. ¿Recuerdan? Percy Shelley. Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así. En 1879 se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley, ahogado cerca de Viareggio, en la costa del Tirreno, ¿no? Es una ciudad balnearia. Y se cumplían también 55 de la muerte de Lord Byron. Algunos dicen que murió, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra, utilizada a la muerte de Lord Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Algunos dicen que con aquellas muertes se había enterrado la época del romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clairmont. Era inglesa y tenía 82 años. Era una de las pocas personas vivas que habían conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Lord Byron. Con eso le digo todo. Mire qué clase de amistad tenían. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, la esposa de Shelley, y como sabemos, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Y uno de ellos era un marino retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Silsby. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito, pero también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Claire Clairmont se había convertido en una persona hosca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y muy fea. Era una mujer tímida y luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley. En verdad amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación, tenía el retrato de Percy Shelley. Conservaba también dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley escribían. Y también tenía más de 2 docenas de cartas personales que le había escrito Shelley y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Silsby a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea, no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse la confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Silsby ya había comenzado años antes. Tenía una guitarra, lo único que tenía era una guitarra que Shelley había tocado una vez en lo de una novia. O sea, nada. Ni siquiera era de Shelley la guitarra, por ahí eran mentiras. Bueno, llegó a Florencia Silsby, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana, solicitó alquilar una habitación o dos, había lugar, y se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Clairmont y de su sobrina que ocupaban otras habitaciones. El capitán Silsby, merced a largas semanas de adulación y de favores, logró ganarse la confianza de las dos mujeres e incluso la admiración. Ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito del capitán. Silsby tenía aspecto de antiguo pirata. Se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Como ejemplo, una vez contó
que en cierta ocasión unos chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Mientras contaba esas cosas, miraba por toda la habitación a ver si se topaba con los cuadernitos y las cartas de Shelley. Silsby estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia. Un día, con claras intenciones, Silsby se puso a recitar unos versos de Shelley. Todavía nunca le había dicho nada a la vieja. Claire lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Shelley le había escrito. Silsby no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar a que se muriera. A falta de un plan mejor, dice, bueno, voy a esperar a que se muera esta vieja. Pero la anciana seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, Silsby decidió abandonar su vigilancia algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. El 19 de marzo de 1879, apenas llegó a América, se enteró de la muerte de Claire Clairmont. E inmediatamente pegó media vuelta, cazó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, que todavía vivía en la misma habitación. Entonces, ahí Silsby le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina Paula se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje. Dicen los cronistas, la mujer, entrada en años y provista de muy poca de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, El trato era el siguiente: los manuscritos pasarían a propiedad de Silsby si él la tomaba como esposa, redondamente. Casate conmigo y te haces con los manuscritos. El capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de los tesoros de Shelley, pero de repente el precio resultó demasiado caro. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí, pero casarse con aquella mujer, nunca. Tras la proposición de Paula, el capitán Silsby pidió un tiempo para pensarlo. En realidad, se trataba de un plan para ver cómo la burlaba. Silsby siguió frecuentando la casa de Paula, tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia, y mientras, como lo había hecho antes, miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas y el cuadernito. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado, Silsby empezó a revolver, abrió una mesa de luz y encontró lo que buscaba. Se sorprendió por hallarlo tan fácilmente. No era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito su poema y se lo afanó. Salió rajando. Desde luego no se lo va a afanar y va a quedar esperando que la otra vuelva del mercado. Y solo que cualquiera chapó el cuaderno, lo encanutó y salió de pique para la estación. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos, supongo que no en Florencia, ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos. Pero bueno, encontró una nota en el barco, revisando los poemas, encontró una nota adentro de los poemas que decía: me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula. Silsby llegó a Estados Unidos conmovido y no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, un año después de la fundación de la Sociedad de Shelley en Londres, el capitán Silsby pronunció una conferencia ante 400 socios. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Claire Clairmont. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Silsby posó para un retrato al carbón
que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Sylvie murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subía una montaña, resbaló y se cayó a un río y se murió. Digamos, para terminar, que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern. La historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero cambió de poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno. Y este es el final de la historia, ¿no? La historia de los papeles de Shelley, de Claire Clairmont y del capitán Silsby, que se arrepintió de su chacamento al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado nada más que para facilitar un chole. ¿A quién dedicar esto? A Paula, la sobrina de Claire Clairmont, y a su nobleza. Está muy bien, digo, cuando alguien no nos quiere hay que facilitarle la claro, salida. está fenómeno. No hay que hacérsela difícil. Está fenómeno. No hay que hacérsela difícil. Si no me querés, andate contento. Yo miro para otro lado. Y yo miro para otro lado y me hago el que me quedo contento. Después cuando vos te vas, lloraré. También a Sylvie, que después de todo tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido. No le importó afanárselo, le importó probablemente haber roto un corazón y ha hecho bien, ¿no? Un choreo puede ser perdonado, ¿no? Romper el corazón de uno inútilmente, por ahí, menos. Pero tampoco hay que trabajar de esto, no hay que trabajar de corazón roto, que tendrá Molina que está en Devoto. Bien. Bueno, ¿alguna otra dedicatoria que quiere hacer usted? A Mary. Bueno, a la vieja que se murió, pobre vieja, a Claire Clairmont, que había aguantado los dos, a Lord Byron, al que no quería mucho, y a Shelley. Y a Mary Shelley, que... Esta Mary que escribía tan bien. Claro, que escribía tan bien. Y a Lord Byron también, que es el héroe nacional de los griegos, porque estaba interesado también en causas de libertad. Por eso se murió de unas calenturas en Missolonghi, ¿no? Estaba defendiendo la causa de la independencia griega y se enojó. Bueno, hemos ido a la discoteca para buscar discos de la independencia de Grecia y no encontramos ninguno. No en el tango. Y si en el tango no es un tema muy frecuente, el de la independencia de Grecia, nos dijeron en la Academia Nacional del Tango, acá arriba Ferrer. Sí, Ferrer lo dijo. Dice, no. Como estos papeles eran una cosa tan íntima y tan personal de Claire Clairmont, hemos resuelto oír el tango de don Héctor Stamponi, que se llama Tan mío. Tan de Claire Clairmont eran aquellos recuerdos que bien pudo designarlos con esa extraña pareja de palabras. Tan mío es además un bellísimo tango que muy pocas veces se oye. Lo tocará el propio Héctor Stamponi en solo de piano. Adelante.